Está grabando. El Señor me inquietó hace unas semanas con esto de la Pascua y quiero que abras tu Biblia en algo muy sencillo. ¿Qué es lo que el mundo entiende como Pascua y qué es lo que nosotros tenemos que entender como Pascua? Cuando uno empieza a recorrer el camino del Señor, empieza a darse cuenta de todo lo que es religión, que se mueve alrededor de todo lo que es la iglesia. La iglesia es un motor impresionante en el mundo. Es más, somos la fe cristiana tiene la mayor cantidad de personas adeptas en el mundo. Juntando todas las confesiones cristianas, somos aproximadamente unos 3.600 millones de personas. Es como la primera fe, está por encima de todas las demás. Obviamente después tenemos católicos, tenemos protestantes, hay de todo, ¿no? Estamos todos juntos. Una de las cosas que les quería compartir al hablar justamente de lo que es la iglesia es ¿qué es la Pascua? ¿Qué significa la Pascua para vos? ¿Qué es lo que te trae la Pascua a vos? La Pascua es una celebración judía, no es cristiana, es judía. Y la verdad lo que significaba la Pascua era que para el pueblo judío la Pascua era el rescate de Dios de haber sido esclavos. Esa era la Pascua. Y para recordarlo, que justamente tiene que ver, ¿se acuerdan cuando en las 10 plagas de Egipto hay un momento en el cual el ángel de la muerte pasa por la tierra de Egipto y mata al primogénito de todas las familias? En ese momento Dios le manda al pueblo judío que para que el ángel no los toque, vayan a cada casa, corten un cordero, se lo coman todo el cordero y la sangre del cordero tenía que estar pintada en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no entre en esa casa a buscar al primogénito. Eso es la Pascua. Digo porque le pegamos muchas vueltas a algo que es muy sencillo y que hoy es comercial encima. Esa es la Pascua. La Pascua judía es eso. Es matar al cordero por la sangre que derrama para que el ángel de la muerte no entrara en la casa y se llevara al primogénito judío. De ahí en más, el pueblo judío, con todas sus tradiciones, lleva adelante lo que era el sacrificio de la Pascua. Para ellos era recordar la época de esclavitud y recordar lo que Dios hizo por ellos como nación, sacándolos de la esclavitud. Ahora, pensar en la Pascua hoy tiene un trasfondo muy comercial. ¿Qué despertó esta reflexión en mi cabeza? El recibir de gente conocida una tarjeta de estas de internet, de Facebook, de Instagram, en la cual había un felices Pascuas y un conejito de chocolate. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Ahora sí vamos a leer la palabra. Mirá, Romanos. El libro de Romanos, capítulo 5.
Romanos, capítulo 5. Una porción que la conocemos todos de memoria. Obviamente empieza el capítulo 5 con: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sigue la porción y en el versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. El mundo lo recuerda como algo muy particular el día de hoy. Pero Cristo es tu Pascua siempre. Todos los días es Pascua para nosotros. Porque cada vez que en mi habitación voy y me arrodillo adelante de Él y quiebro mi corazón, hablando con Él, Cristo se hace presente siendo el Cordero de Dios en ese momento por mí. Porque yo no podía tener comunión con Dios. ¿Por qué no podía? Porque el pecado que vivo todos los días me separa de Dios. Dice que vinieron los discípulos y le dijeron: ¿y nosotros cómo vamos a orar? Y Jesús los miró y les dijo: vosotros oráis de esta forma. Cuando uno estudia lo que es la palabra, la oración, el Padre Nuestro que arma Jesús, es perfecto. Obviamente, como todo lo de Jesucristo, es perfecto. Primero presenta al Padre, habla a quién se dirige, por qué se dirige, qué es lo que le pide, cómo se lo pide. Y cuando termina el Padre Nuestro, dice cosas que tienen que ser reflejo, es mucho más profundo, no me quiero ir por ahí, pero tiene que ser el reflejo de lo que cada uno vive en su vida, no en la de otro. No me importa el otro, me importo yo, para presentarme delante de Dios y que Dios me escuche. Si Cristo no es mi Pascua, Dios no me escucha. Pero ¿cómo te va a escuchar a vos? Si Cristo no vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo a su debido tiempo fue mi Pascua, murió por mí, me lavó mis pecados. Eso es lo que el mundo no entiende. Eso es lo que los diferentes credos no enseñan. Porque no se trata de comer una hostia. No se trata de eso. Se trata de tener un corazón quebrantado, compungido, arrepentido, como dijo Claudio. Arrepentido. Iba para allá. No voy más para allá. Ahora voy para el otro lado. Todo lo que me gustaba de antes no lo hago más. Porque me doy cuenta que eso ofende a Dios. Cristo es nuestra Pascua. Y vuelvo a repetir, no la de los judíos. Nosotros tenemos la bendición de vivir en un mundo convulsionado que está viendo finales de muchas cosas. Se están cumpliendo las profecías.
En cualquier momento vamos a escuchar: vení conmigo, dale. Vení conmigo, vení para arriba. Ya está, se acabó. Cristo va a venir a buscarte. Se acabó este momento, se acabó este tiempo. Por eso cada uno tiene que cada día decir: Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto, vení a buscarnos. El tiempo se está cumpliendo, la Pascua es eso. Y ahora nosotros vamos a participar del pan, que es su cuerpo, y vamos a participar del vino, que es su sangre, recordando lo que Él hizo, porque Él dijo que no va a participar más ni del vino hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia, que somos nosotros. Cristo es el Cordero Pascual, no es un conejo, no es un chocolate, no es un huevo, no es nada de todo eso comercial. Han banalizado, han hecho algo superfluo de algo que es tan trascendental, que es lo único que le permite al ser humano tener vida eterna. Es morir y vivir con Él para siempre. La verdad, Cristo es mi Pascua. Espero que sea la tuya. Y que puedas esto que vos hoy tenés, transmitirlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre me han escuchado varias veces hablar de ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente al Cordero. Es el único que puede redimirte, que puede bendecirte y que puede hacer de tu vida algo completamente diferente. Y escuchar a cada uno que tiene a Cristo en su vida. Yo solo quiero decir que la palabra en Marcos 16 nos relata la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos relatan la resurrección. Pero quiero detenerme un poco en Marcos, muy poquito, para decir algunas cosas muy simples también. Nosotros tenemos dos fechas que son cristianas, que celebramos como cristianos. Una es la Navidad, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y es una fecha ficticia porque alguien la puso, la religiosidad, la casta religiosa la puso y nos quedó, pero no es una fecha exacta. Pero sí las Pascuas son fechas exactas porque se toman a través del calendario lunar. Y la palabra nos dice, cuando pasó el día de reposo, ¿se acuerdan que dijimos que el jueves lo apresaron al Señor Jesús? Fueron entre 700 y 1000 soldados a buscar a Jesús en el huerto de Getsemaní el jueves a la noche. Una cosa extraordinaria, entre 700 y 1000 soldados romanos para apresar a Jesús. Se lo llevaron del huerto de Getsemaní, lo juzgaron cobardemente los fariseos durante toda la noche. El viernes por la mañana el Señor Jesús estaba siendo crucificado, y después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, el Señor Jesús estaba entregando su vida en la cruz. Y nos dice la palabra, cuando pasó el día de reposo. O sea, al Señor Jesús tenían que enterrarlo antes del viernes a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde comenzaba el sabbat. A las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Así que José de Arimatea, que era uno que seguía al Señor Jesús y que tenía una buena posición, tenía un sepulcro, había comprado en el cementerio privado, no sé cómo vieron que hoy hacen algunos, ¿no? Yo no gastaría dinero en un cementerio privado, ni loco, porque no voy a estar ahí. No vamos a estar ahí. Y pidió el cuerpo, fue a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor Jesús, y como era una persona respetada por Pilato, le dio el cuerpo y lo pudieron enterrar. Así que esto pasó
cuando pasó el día de reposo, está narrando, pasó el día de reposo, o sea, después del sábado a las 6 de la tarde, el domingo a la mañana, muy temprano, se encarga Marcos de narrarnos cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, que era la que el Señor Jesús le había echado 7 demonios. Y a partir de ahí empezó a seguir a Jesús y fue una discípula del Señor, junto con María, la madre de Jacobo, y con Salomé. Nos narra esto Marcos. Eran 3 mujeres valientes. Yo les dije al principio que los discípulos, después de que vieron lo que habían hecho con el Señor Jesús, que le cortaron las piernas, le quebraron las piernas al que estaba a la derecha, a la izquierda, y lo que hicieron con el Señor Jesús, verdugos de alta gama, los que estaban ahí. Y cuando los discípulos vieron eso, se asustaron, pero de una manera tremenda, y se encerraron en una pieza. Así que estas 3 mujeres valientes, y tuvieron el premio, María Magdalena tuvo el premio de ser la primera que se encontró con el Señor Jesús resucitado. Y dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Yo quiero honrar a las mujeres valientes que aman al Señor y que estas 3 mujeres, les dije, no solamente eran discípulas del Señor, sino colaboraban en el ministerio del Señor y sostenían el ministerio del Señor y estaban con el Señor y eran discípulas del Señor. Y fueron no tuvieron miedo, no tuvieron temor al imperio romano, ni no tuvieron temor a los escribas y a los fariseos. Y muy de mañana temprano, el domingo, dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. No con la expectativa y con la esperanza de encontrar a Jesús resucitado, sino como alguien que en un día domingo va al cementerio con un ramo de flores, no va con la expectativa de que el familiar va a resucitar, va a llevar flores como una costumbre, como era de costumbre, llevar especies aromáticas para ungirle. Y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Importante esto, porque nosotros pensamos que el domingo es el último día de la semana. ¿Cuántos creen eso? ¿Piensan eso? Creen, vengo al culto el último día de la semana, y a veces no vengo porque es el último día de la semana y estoy tan cansado. Y miren, no es el último día de la semana, es el primer día de la semana. O sea que yo estoy comenzando la semana en comunión con Dios y en comunión con los hermanos, y es muy probable que el resto de la semana sea una semana muy bendecida. Necesitamos comenzar la semana. O sea que el primer día de la semana, que era el domingo, es el domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ustedes después lo lean, yo no quiero invertir mucho tiempo. No fue una mañana más, no fue un domingo más, fue el domingo por excelencia. Fue el día más exultante, más glorioso, más sublime que pudo haber existido, y no va a haber otro domingo como ese para todos nosotros, para María Magdalena, para María la madre de Jacobo y para Salomé, para los discípulos y para nosotros. No va a haber otra mañana tan gloriosa como ese domingo. Porque ese domingo ellas iban pensando, ¿quién puede remover la piedra? Miren, el sepulcro cerrado es símbolo de muerte, de desesperanza, símbolo de que todo está perdido. Y ellas iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Solo Jesús resucitado puede remover la piedra del sepulcro en el cual nosotros estábamos metidos, y aún muchos de nosotros muchas veces entramos y salimos del sepulcro, porque nos cuesta vivir reposadamente y confiadamente en las manos del Señor. Pero ese domingo ellas iban pensando esto. Yo no quiero detenerme mucho en algunas cosas, pero fue un domingo exultante. Ese domingo, yo les decía, el viernes nos juntamos en la casa de Fernanda y les conté acerca de una frase. Y la frase es, ese domingo fue la muerte de la muerte. Fue la muerte, parece un trabalengua, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro? Fue la muerte de la muerte. La muerte no pudo.
Jesús, no había manera que la muerte pudiera retener al Señor Jesús, no había posibilidad, porque la muerte retiene, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte solo puede retener a aquellos que vivimos en pecado. Antes podía retenernos, ya no te puede retener más, ni a vos ni a mí, porque no pudo retener a Jesús, y porque nosotros juntamente con Jesús también fuimos levantados, muertos y levantados, y la muerte no lo pudo retener, no pudo, aunque hubiese hecho fuerza, no lo hubiese podido retener. Jesús no tenía pecado, era santo, inocente, inmaculado, por eso la muerte no pudo retenerlo, y no va a poder retenerte ni a vos ni a mí, porque Jesús dejó claro que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y la muerte ya no es más un enemigo para nosotros, sino una amiga, donde cerramos los ojos aquí y los vamos a abrir en la misma presencia del Señor. La muerte nos une eternamente con aquel que dio su vida por nosotros. Ese domingo fue la muerte de la muerte. Tremendo. Y ese domingo es la vida de nuestra vida, porque sin Él lo que nosotros llamamos vida no es vida, es una vida vacía, carente de sentido, carente de propósito. Él le dio propósito a nuestra vida, o sea que ese domingo, que no fue un domingo más, fue la muerte de la muerte y la vida de nuestra vida. ¿Se entiende? ¿No es un trabalengua? Ese domingo la luz triunfa sobre las tinieblas, porque nunca un proyecto del diablo ha de prevalecer contra el propósito de Dios, jamás. Ese domingo las puertas del infierno no prevalecieron contra el reino de los cielos. Ese domingo fueron avergonzados y expuestos públicamente las tinieblas, Satanás y todo su imperio. Fue un domingo extraordinario. ¿Y cómo aplica hoy a nuestra vida esto? Y aplica hoy en el año 2026, que vos y yo hoy podamos vivir libres de condenación, la que pesaba en cada uno de nosotros, porque todo ser humano que no conoce a Cristo tiene un peso de condenación y de culpa, pero nosotros hemos sido perdonados, reconciliados, librados. ¿Y cómo cuenta que hoy podamos caminar la vida ya no en maldición y solos como antes, ahora en bendición, porque hemos sido benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y la podemos caminar con Cristo, y la puedo caminar con hermanos amorosos que el Señor puso en mi vida. Cuenta en mi vida que ahora Cristo decidió venir a habitar en mi vida por la persona del Espíritu Santo. Cuenta en mi vida que puedo caminar en bendición. Cuenta en mi vida que ya no soy más esclavo de conductas que antes no podía cambiar. Pero que ahora, cuando Cristo viene a nuestra vida, no es que me deja de gustar el pecado. ¿A alguno le dejó de gustar el pecado? No, lo que hace es ahora poner nueva vida y me capacita con la naturaleza, con la vida de Cristo, para que yo pueda decir no. Antes no podía decir no. Me gustan, hay cosas de la carne que me gustan, pero ahora decidí, como dijo Daniel, por amor a aquel que dio su vida por mí, decidí no hacerlo, y ahora está el poder en mi vida para no hacerlo. Antes no estaba. Bueno, sí, dos cositas más y termino. Cuando se encuentran con la piedra removida, los ángeles que le dicen que no busquen al que vive entre los muertos, vayan y den las buenas nuevas a los discípulos, versículo 7, vayan y decida a sus discípulos y a Pedro. Fue un domingo extraordinario porque hay posibilidad para aquel que no da la talla, para gente como yo, no como vos, pero para gente que no da la talla, que falla constantemente y que pesa sobre nosotros
pucha, yo hubiese querido hacer otra cosa, yo no te sirvo, no te agrado, no. Bueno, Pedro había negado al Señor 3 veces, había maldecido para que no lo identifiquen con él. Pedro después lloró amargamente, dice la Escritura, y es un hombre desilusionado. ¿Con quién? Y cuando uno se desilusiona en la dirección correcta, no con el hermano, con uno mismo. Se desilusiona en la dirección correcta con uno. Y Pedro se desilusionó porque él le había dicho: yo no te voy a negar, yo te voy a seguir hasta la muerte, y todo lo que dijo Pedro, y Pedro no se conocía, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces decimos cosas y no nos conocemos, que somos tan frágiles, tan débiles, tan pobres, tan inoperantes. Yo siempre digo que en la medida que pasó el tiempo, después de más de 30 años de caminar con el Señor y procurar servirle, yo pensaba de que cuando pase el tiempo, hace 30 años atrás o más, algunas cosas iban a cambiar porque yo iba a tener más experiencia, iba a saber más, y después de 30 y pico de años soy consciente de que sé menos, que mi experiencia no sirve para nada y que solo cuenta Él. Y nada más que Él. Amén. Y que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Sí, como cantaba Claudio, que mi justicia queda lejos de la perfección de Dios y que no cuenta. Que no cuenta. Y dicen, vayan, el detalle, vayan y díganle a Pedro que hay esperanza, que yo no me olvidé de Él, que no estoy enojado con Él, que lo amo. Y lo restaura. ¿Y cómo lo restaura? Y lo pone en funciones. ¿Cómo lo pone en funciones? Nosotros no lo hubiésemos puesto en funciones, ¿no? Tan rápido. No, lo hubiésemos disciplinado. Escúchame, cuando tenía que afirmar la fe por el Señor, el tipo niega. Y no niega solamente, maldice para que no lo identificaran con él. Y después viene y yo le voy a dar el ministerio. No, pero el Señor tiene un encuentro con él de una manera extraordinaria. Y le pregunta muy sencillamente: ¿vos me amás? Y yo quiero saber si vos me amás. Y si me amás, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. No es que lo metió en el freezer el Señor. Distinto que nosotros, distinto. Digo esto de paso nada más, para ver los detalles del amor, del corazón del Señor, y cómo no cuenta lo que hacemos, decía Daniel en su oración, cuenta lo que somos en Él, lo que somos en Él. Amén. Así que fue una mañana extraordinaria. Yo simplemente quería reflexionar en esto para que juntos, en lo que dijo Daniel y lo que cantamos y lo que compartimos en esta mañana, podamos compartir la cena del Señor, puesto los ojos